Ah, bueno, ¿qué? Reunión M&M de morbilidad y mortalidad. Ya voy a explicar qué es. Ok, muy buenas tardes a todos y todas, o todos, como dicen ahora. Espero que estén muy bien. Vamos a ver qué será esto. Pepe Carmona, Johnny Armando. Ujú. Ok, entonces vamos a empezar con la primera reunión M&M, que es Morbidity and Mortality, o morbilidad y mortalidad. Ay, ¿y ahora? Ya. Entonces, primero que todo, para responder la pregunta de Caro, ¿qué es una reunión de morbilidad y mortalidad? Es una reunión en la que se revisan casos de pacientes con resultados adversos, es decir, que no tuvieron el mejor resultado. Estas conferencias son comunes en centros médicos académicos y consultorios médicos privados grandes, dentro de los que estamos nosotros. Se exploran tanto los casos donde los resultados negativos son inevitables, o sea, que la mascota se murió porque se tenía que morir, o asociado a condiciones subyacentes como aquellos en los que se asocian con errores o negligencias en la atención del paciente. Ahora bien, nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces es posible que haya algún tipo de error o algo por el estilo, pero siempre es importante. Todos hemos cometido errores. Yo personalmente he cometido muchos errores durante mi carrera y en algunas ocasiones pacientes han tenido que pagar con su vida por esos errores. Y uno sería muy bruto si no vuelve a ver para atrás y dice, ok, esto lo hice mal, esto lo hice bien, esto lo puedo haber hecho mejor para las próximas veces. Entonces, ese es el punto de estas reuniones. En estas conferencias se realiza un análisis de los casos a través de revisión por pares, es decir, revisión por parte de otros colegas. Básicamente unir todos nuestros cerebros para ver, ok, qué podemos hacer en esta situación particular y las similares que se nos presenten en el futuro para tener el mejor resultado posible. ¿Y esto por qué no se pasa? Bueno, ya. Hay pizzita. Hay pizza para todos ustedes que no están acá. Son unos insectos, quiero que lo sepan. No, mentira, es broma. Los objetivos de una conferencia M&M son identificar resultados adversos asociados a errores médicos, modificar el comportamiento y el juicio basándose en experiencias previas y evitar la repetición de los errores que conduzcan a las complicaciones. Esto, y eso es muy importante que lo sepamos, estas no son conferencias punitivas, es decir, el punto de esto no es decir, es que tal hizo tal cosa mal y por tanto son estúpidos. No, ese no es el punto es ver de una manera objetiva, ok, en este paciente se hizo esto, no se hizo esto, se apuntó esto, no se apuntó lo otro, para que veamos la importancia de hacer este proceso y mejoremos para un futuro, ¿verdad? No es el objetivo ridiculizar ni ¿cómo se llama? Exactamente, señalar exactamente, sino simplemente ver la información de manera objetiva y decir, ok, este proceso estuvo mal por XX, se puede haber hecho mejor, listo. Y ahora sí sirve. Entonces, la estructura que vamos a estar utilizando es la siguiente. Presentación del caso, es decir, el caso con reseña, anamnesis, lista de problemas, todo como similar a un ECOP, ¿verdad? Después, lo que pasó durante la hospitalización, que para eso utilicé las hojitas de hospitalización, las cuales vamos a estar discutiendo. Esto va a ser algo muy que participa la gente, ¿cómo se le llama? Dinámico, gracias. Y después vamos a hacer una discusión y un análisis de causas del fondo del resultado negativo. Después, no solamente nos vamos a quedar ahí, ¿por qué? Porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir, esto estuvo mal, y ya, eso es todo. No, eso no es el punto. El punto es, ok, ¿qué hacemos si esto vuelve a ocurrir? Un paciente similar se presenta para evitar un error, una negligencia o obtener un mejor resultado. Y después, seguimiento. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a estas recomendaciones para mejorar? Es decir, ¿qué punto crítico de control vamos a tener para decir, ok, esto lo vamos a medir de la siguiente manera? Y eso es algo con lo que todos los líderes de PetSmart hemos estado muy obsesionados últimamente. No puedes cambiar lo que no puedes medir, entonces vamos a medir. Entonces, ese es un acrónimo que dice PUTIRRES. No suena bien, pero es para que se acuerden. Bienvenidos. Hay una lista ahí para
que se conecten, que se apunten, pues. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. El primer caso es un paciente llamado Haru. Tengo preparados 3 casos, pero dependiendo de lo que nos... Ay, alguien está queriendo meterse. Noelia María, admitir. Así, dependiendo de lo que nos tomemos, vamos a ver si nos da tiempo para uno, dos o los 3 casos. Haru entonces es un felino doméstico de pelo corto, hembra castrada de 8 meses de edad. Esa es la reseña, ¿verdad? Después, el motivo de consulta es puntualmente vómito. La historia es que vomita más de 30 veces el día de hoy, no quiere comer, por supuesto, si tiene 30 vómitos, no toma agua, jadea, no se levanta, come y como historia previa come todo lo que se encuentra. Las desparasitaciones están al día y no tiene vacunas. Entonces, revisando el expediente digital, nos encontramos con el primer problema. Sí. Esto es lo único que está en el expediente digital. Dice un poquito de la reseña y el motivo de consulta. ¿Qué les parece que haya faltante en esta historia? Como muestra el EOG y lista de problemas, lista maestra y el plan de interpretación. Bueno, sí, pero digamos, en la parte de la Okay, sí, anamnesis, sí. ¿Desde hace cuánto está? Tiempo, ok. ¿Algo más? ¿Qué tipo de alimentación tiene? Correcto. Si convive con algún otro perrito, gato, etc. Correcto, excelente. Muy bien, así me gusta, chiquillos. Métanse. ¿Y acá? Ok. También veo a veces lo repetitivo. A veces escribimos como escuchamos y como hablamos y hay que recordar que este tipo de documentos, pues mientras mejor los hagamos es más fácil la lectura, ¿no? A veces yo digo, y como dicen, escribimos de más, estar escribiendo todo cansa, ¿no? Y por ejemplo ahí dice, 8 meses, hembra castrada. Ya abajo dice, castrada hace un mes, ¿no? Entonces es... redundante. 8 meses, hembra castrada viene en el dato de QV. O sea, no es necesario apuntarlo, porque ese dato ya no lo da cuando registran al paciente. Entonces, a veces también para lectura para nosotros, porque no solamente hacemos estos experimentos, sino también los leemos. Entonces, a veces leer una Biblia ahí de cosas, ¿no? Donde son tan repetitivas, pues es también problemático. Entonces, es como mi observación. Ok. Y justo, Perfecto. ¿Alguna otra observación? Vacunas y desparasitación. Vacunas y desparasitación, bien se van a distinguir. ¿Tú por qué no estás aquí, Loreto? Ok. Muy bien, sí. Efectivamente, una historia escueta, ¿verdad? Es el primer problema. Después, avanzamos a la lista de problemas que venían registrados en la hoja del primer día, que es vómitos más de 30, deshidratación, hipomotilidad gastrointestinal, dolos, ¿verdad? Qué lindo Juan Carlos. Dolos abdominal e inapetencia, ¿ok? Aquí, revisando el expediente, vemos un segundo problema. ¿Qué segundo problema vemos en esta mitad del expediente? No está el RER, correcto. Nos podemos regresar un momentito, perdón. Ahí me causa mucha curiosidad porque la hipomotilidad gastrointestinal la debieron de haber hecho ya cuando realizaron un ultrasonido, si no, no lo pueden diagnosticar. Entonces, esa lista de problemas me parece un poco adelantada a realmente haber hecho un buen eco, porque cuando tú revisas a un paciente, no sabes si tiene eso. Eso ya lo ves cuando tienes un ultrasonido. Entonces, para mí, hipomotilidad gastrointestinal
no es un problema que debería de estar ahí. No quiere decir que no lo sea, porque eso ya es después en las hojas de hospitalización, claro, pero no es para basarse para hacer un estudio o bueno, para hacer un diagnóstico, ¿no? Sí, a menos que se haya auscultado 0 ríos, ¿verdad? Con el esteto, pero no es frecuente. ¿Ok? ¿Va por acá? La impresión, no está el red. No hay presiones, correcto. ¿Ok? ¿Y qué les llama la atención de esos parásitos, ¿verdad? Los parámetros en un felino. La respiratoria. Frecuencia respiratoria, 40. ¿Cuánto es lo normal en un felino? Correcto. ¿Qué más les llama la atención? A ver, Cristal. ¿O alguno de ustedes, chiquillos? Tiene deshidratación, solo terapia y mantenimiento. Bueno, acá en este dato sí dice deshidratación 6%, aquí solo tiene terapia de mantenimiento, podría ser. ¿Qué les parece la frecuencia cardíaca? Ajá. Para un gato que ha vomitado 30 veces y tiene dolor abdominal, una frecuencia cardíaca de 176, está baja, correcto. Esto es una señal de alerta que el gato nos está diciendo. El gato nos está diciendo, estoy descompensado. Pero no le hicimos caso, no lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, el punto de esto no es tomar los parámetros por tomarlos, es interpretarlos. Para eso estudiamos, para eso llevamos un montón de tiempo trabajando, en el caso de las enfermeras, cuidando animalitos, para saber, ok, esto es un signo de alarma, no es algo que se puede obviar. Mental, ¿no? También dice deprimido. Y, por ejemplo, estas cuestiones, o sea, esta bradicardia, Con taquipnea y el estado mental deprimido y el 6% de deshidratación debería de haber estado en la lista de problemas, porque cuando revisaron inicialmente a este paciente en consulta y hicieron un examen físico general, deberían de estar todos esos problemas y no están. Correcto. Entonces hay problemas que deberían estar que no están y hay problemas que no deberían estar que están. Exacto. Correcto, Jim. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿algo más? ¿Qué ven por acá? Puercada, sí, eso es algo muy importante. Está todo sucio. ¿Qué más? ¿Qué les parecen esas descripciones de los exámenes? Están alterados, sí. Ok, entonces, Caro, ¿cuánto de hiperglicemia tenía este gato? No está el valor, correcto. ¿Cuánto tenía aumentado la ALT de este gato? ¿Qué significa un aumento de ALT en un gato con estas características? Podría ser una, sí. Usualmente, sin embargo, en un animal que está chocado, la ALT aumentada puede reflejar hipoxia celular. No solamente la ALT se aumenta cuando hay hepatopatía, sino también cuando hay daño muscular, por ejemplo, o hipoxia también. Entonces, otro signo de alarma. Un gato en shock con el ALT aumentado. Ok. Hemograma. Cristal, ¿cuál era la capacidad de acarrear oxígeno de esta mascota? No está la hemoglobina, no está el hematocrito. ¿Cuál era la capacidad de coagulación de esta mascota? Tampoco sabemos. Nada más dice neutropenia, eosinopenia. ¿Qué tan neutropénico estaba? Estaba en 0. Estaba en 1. No sabemos, ¿verdad? Entonces, esto, si uno llega y lo lee y no tiene por X o por Y razón los exámenes a mano, el valor de esta información es muy bajo, ¿verdad? Necesitamos saber, ok, sí, todo esto es cierto, ciertísimo, pero ¿cuánto? Es muy importante, ¿verdad? Yo por eso soy muy necio y le he dicho a varios de los de hospitalización que me pongan en hemograma por lo menos hematocrito, que me da un reflejo de la capacidad de correr oxígeno de la mascota, leucocitos, que me da un reflejo de la capacidad de respuesta inmunitaria del paciente, y plaquetas, que me da un reflejo de la capacidad de coagulación del paciente, aunque estén normales,
Así yo sé, ¿verdad? Y cuánto de hiperglicemia y cuánto de aumento en ALT, eso también. Y bueno, aquí viene lo de la hipomotilidad. Posiblemente eso estaba escrito en la lista de problemas ya metiéndole el ultrasonido, ¿verdad? Que es lo que señalaba ahorita Jimé. Hipomotilidad gastrointestinal, asas yeyunales plegadas, cuerpo lineal fino. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico entonces? Por cuerpo sueño lineal, correcto. Y este paciente está estable para entrar a cirugía. No, ¿verdad? Ok. Necesita hidratación. Necesita hidratación. En parte, sí. Puntualmente, manejo de shock. Acá también, ¿qué pudimos haber medido para saber si esta mascota está recibiendo una adecuada perfusión a órganos de oxígeno, una adecuada entrega de oxígeno a tejidos? Chicos. Saturación es una, sí. Lactato, correcto. Muy bien. Bueno, aquí vemos el primer día. El primer día vemos acá, bueno, la fecha, el nombre, raza, sin raza definida, bueno, sería doméstico pelo corto, ¿verdad? La edad, todo esto, el teléfono, cuerpo extraño lineal. Nos faltan nada más dos partes acá que llenar, que sería el número de jaula y el médico tratante, que está vacío. Aquí viene la historia transcrita tal cual, como estaba, y la lista de problemas. Entonces tenemos una mascota con dolor abdominal. Edgar, ¿qué tenemos ahí para el dolor abdominal? En la medicación. Nada. Nada, correcto. Ok, ¿cuánto dolor tiene? Aquí tenemos una escala del dolor. No sabemos cuánto dolor tiene. Apuntamos la escala, más no apuntamos el valor. Ok. Ringer lactato, ¿a qué velocidad la tenemos? ¿Se le pusieron bolos? ¿No se le pusieron bolos? No sabemos. Aquí tenemos los medicamentos, las dosis, la vía, la cantidad, que eso está perfecto. Inclusive hasta encontraría un poco discutible lo del uso del Nexium, como ya venimos mencionando varias veces, bueno, qué tanto valor sería el Nexium, aunque sí, el animal vomitó unas 30 veces, entonces, bueno, tal vez se pueda beneficiar de él, pero recuerden que según el consenso internacional del uso racional de antiácidos, el Nexium se recomienda, bueno, los inhibidores de la bomba protona se recomiendan únicamente cuando hay gastritis o duodenitis ulcerativas, ¿verdad? Recordar que no se pone nombre comercial, se pone el principio activo. Sí, aquí sería esomeprazol y maropitán, correcto, Jime, muy bien. Ahora sí, veamos entonces segundo problema, o los problemas que vimos, ¿verdad? Es un gato con bradicardia sin tratamiento para el shock, un gato con taquipnea, que también podría ser un indicador de shock. Para los chicos que están conectados, ¿cuál es el órgano de shock o el órgano diana de shock? Perdón, en el caso del perro y del gato. En el gato, el pulmón y en perro, sistema gastrointestinal. Excelente, Valerie, perfecto. Entonces, tenemos un gato que en un letrero que dice estoy chocado. ¿Cuál es la triada del shock en el gato? ¿Cuál es la triada del shock en el gato? Ya la vimos parcialmente ahorita. Creo que nos hizo falta un dato importante que es la presión, pero bueno. ¿Por qué no? ¿Cuál es la triada del shock en el gato? Tírele el... A ver, chicos. Bradicardia es una. Temperatura. Hipotermia, correcto. Deshidratación. No. Hipotensión. Bradicardia, hipotensión y otra. Correcto. Bradicardia, hipotensión e hipotermia. ¿Ok? La escala de dolor estaba vacía. Los valores en el expediente no estaban claros. El expediente estaba sucio. No sé qué era eso, si era sangre, si era caca o qué. Por tanto, la hoja estaba incompleta. Y lo de las presiones, no tiene presiones registradas. Eso era lo que íbamos. Entonces, con todo esto de acá, podemos concluir que el llenar las hojas es importante porque estamos revisando este caso y no tenemos toda esa información. No solamente eso, sino analizar los datos que nos está dando el paciente, no simplemente hacerlo por inercia, sino decir, ok,
Esta mascota estaba chocada y no se hizo nada al respecto y así se pasó a cirugía. ¿De acuerdo? Ay, no me hace caso. Ok, vamos a examinar la hoja del día 2. Léanla con atención. Me van diciendo qué le van viendo. No tengo pachas de guaro como con la como con la ronda médica, pero correcto. Estaba hipotérmica y ahorita está ¿con qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está enorme? Está enorme. 39.4. Muy bien. ¿Qué más? Sí, muy bien. ¿Quién dijo eso? Excelente, Jos. Es que Johnny la tapa. Nada, ¿Qué pincita. dijo Jos? Los medicamentos están con nombre comercial. Y acá hay otra. 286. Dime, ¿te puedes sentar aquí? Sí. Ok. ¿Qué más? Hay una que está señalada. No sé si notan que hay un problema. Tiene un círculo y eso es porque cierta persona cuyo nombre rima con Uano lo señaló. La alimentación. Ajá. ¿Qué dice ahí? Le dieron 30 y le tocaban 10. Le dieron 30 gramos y le tocaban 10 gramos. En una mascota que está recién operada del tránsito gastrointestinal, ¿qué complicación puede generar esto? Ah, ¿ustedes? Hipomotilidad. Si se sobrecarga, podría eventualmente ser, pero otra cosa. Tiene un saco recién cosido y lo llena mucho. De licencia de la sutura. De licencia, sí, correcto. Ok. ¿Qué otra cosa vemos por acá? ¿Qué líquidos tiene esta mascota? Acá tiene líquidos. Acá yo no veo nada. Acá. A partir de las 11 de la mañana, según esto. ¿Dónde dice Faz? Ah, ok, bloqueo abdominal. Ahí le bloquearon el abdomen para que no le lloviera la panchita. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Yo quisiera, ¿qué opinas del uso de dipirona en este gato? Uso de dipirona en gatos. Correcto, principalmente se está usando para eso, ¿no? O sea, si yo veo el uso de ese medicamento para manejar la hipertermia, es lo más lógico. Pero, ¿cómo se maneja la hipertermia? Y hay que diferenciar entre hipertermia y fiebre. ¿Quién me puede decir la diferencia? ¿Algunos de los que están conectados? ¿Cómo se diferencia hipertermia de fiebre? Que la fiebre es causada por un agente bacteriano viral. Hipertermia puede ser un proceso alterativo en el hipotálamo también, ¿o no? Digamos, no algún agente. Sí. Bueno, la alteración en el centro de la temperatura del hipotálamo es la fiebre, sí, que lo cual es generado por un microorganismo o alguna respuesta inflamatoria, ¿verdad? Pero la hipertermia, ¿qué será? Un perro se pega un morón y le da hipertermia. Un perro llega muy nervioso a la consulta y tiene hipertermia. Que llega un perro a 39.5 grados. Ajá. En un gato se tiene que llegar a 39.7, lo máximo. Un poco alto. La hipertermia debería solucionarse en tiempo.
Ajá, sí, porque es una incapacidad de compensar rápidamente por los mecanismos, valga la redundancia, de compensación del calor. O sea, no es algo físico, ¿me explico? Correcto, entonces hay que diferenciar entre fiebre causada por principalmente algún tipo de infección, sí, a hipertermia, que es un mecanismo fisiológico de compensación, slash, más que nada compensación. Sí, correcto. Se puede dar por estrés, se puede dar por dolor, se puede dar por el ambiente, o sea, hay muchos factores y no necesariamente es fiebre. Cuando ustedes administran dipirona en un paciente para disminuir esta fiebre, esté consciente que es para mejorar la calidad pues de que esté mejor. Creo que todos aquí hemos tenido fiebre y la fiebre te hace sentir muy mal. Entonces, es una manera en la que nosotros tenemos para poder mejorarlo. Pero ahora, si esa fiebre empieza a bajar, no sé qué es secundario. Una, ahí cómo puedo diferenciar, ¿es hipertermia o fiebre? ¿Por qué? Podría tener fiebre de esa temperatura, pero ¿por qué más quería pensar en que es hipertermia versus fiebre? Y además ya le pusieron dipirona. Por eso, hemograma, bioquímica, cuadro clínico, es un paciente que puede tener translocación bacteriana por el cuerpo extraño, probablemente. Pero es un paciente que acaba de salir de cirugía. O sea, es donde yo pienso que esto es fiebre versus hipertermia. Si es hipertermia, es un mecanismo fisiológico de compensación y a qué podríamos estar asociando esta hipertermia en este paciente. Dolor. Entonces, primero manejo el dolor antes de meter un analgésico, slash antipirético como la dipirona. Porque entonces, ¿cómo voy a saber si realmente estoy controlando el dolor? Sí, si ya administré dipirona. Obviamente ese medicamento probablemente lo que va a hacer es que vamos a bajar la temperatura, pero ¿cómo voy a poderlo evaluar? Esa es mi pregunta. No estoy diciendo que no se puede usar o que sí se puede usar. Estoy diciendo sí se puede usar, pero bajo qué casos y cuál es el análisis clínico que tenemos que hacer en estos pacientes para descontinuar su uso o para saber si ya realmente mejoró. Ahora, si no mejora a pesar de la dipirona, porque no lo he visto, ¿no? ¿Y cómo sé realmente entonces si es fiebre o no? Entonces, ¿Cómo sé si se está manejando adecuadamente el dolor? Lo dejo como duda abierta, porque si no, nunca vamos a terminar, pero son como las preguntas que tendríamos que estarnos haciendo cuando administramos este tipo de medicamentos que sabemos que también tienen una función antipirética, más allá de los dolores, porque yo a este paciente digo, tiene infusión de ketamina dextro, tiene un bloqueo abdominal, tiene metadona y aparte tiene dipirona. Está pero bien humanos, ¿eh? sí, entonces, en síntesis, estamos dando un tratamiento para el síntoma, pero no estamos investigando por qué ese síntoma. Nos estamos quedando simplemente tratando así, ah, sintomatológicamente, ¿verdad? ¿Y dónde está fiebre e hipertermia acá en la lista de problemas? Correcto. No está. Y la taquicardia y todo, bueno, no la taquicardia, pero la bradicardia y todos los problemas. Correcto, pero ya después cambia un poquitito. Veamos la hoja de la parte de atrás. Entonces, acá vemos los exámenes, vemos un FAST que se hizo, vemos un AFAST que no se hizo, vemos unos electrolitos. ¿Qué más les llama la atención de esta hoja? Ya sea de los parámetros, de las notas, etcétera. No tiene plan, correcto. ¿Qué más? No tiene RER ni terapia de mantenimiento, correcto. Tiene hipertensión, correcto, en ciertas partes. Acá, por ejemplo. Temperaturas varían mucho, correcto. ¿Qué más? El respiratorio en gatos, ¿cuánto dijimos que era? Hasta 30. Está normal. Pasa taquipnéica todo el día. Ok. Muy bien. Podemos sintetizarlo ya porque son bastantes cositas, ¿verdad?
Lista de problemas incompleta, hoja incompleta, terapia de mantenimiento, red, plan, diagnóstico y el FAS, que si no se hizo. Comió 30 gramos de comida cuando le correspondían 10 gramos. No tiene la dosis de la infusión de ketamina ni de dexmedetomidina por ningún lado. Que si a mí el dueño me pregunta, bueno, se murió y le pusieron ketamina, ¿qué dosis le pusieron? No lo sobredosificaron, yo no tengo manera como responderle. Todas esas dosis tienen que estar en el expediente. Presenta hiperglicemia y presenta fiebre. Adicionalmente a los 30 gramos de comida le dieron 10 mililitros de billo. ¿Cuánto es el volumen más o menos del estómago de un gato? Por ahí. 40. Exacto. Taquipnea persistente, aumento en ALT sugiere hipoxia, que ya lo habíamos visto. Entonces tenemos varios signos de alarma que nos dicen, bueno, algo está pasando. Día número 3. Vemos por acá. Ese es el último día, porque ya en este día la mascota falleció. Algo que les llame la atención por acá. La lista de problemas. Inflamación, miembro torácico izquierdo. Hombre, ok. Ajá. ¿Y el resto? En teoría ya se resolvieron. Pero ¿qué pasa? No está comiendo. El dolor estuvo alto. Temperaturas. Sí. Esa variación en la terapia de líquidos porque está 5.5, 5.5 y al final está en 6.8. Correcto. ¿Qué explicación hay, no? O sea, yo veo eso y digo que puede ser hidratación, puede aumento de cálculo, aumento de peso, pero sobre todo el peso veo es por qué, ¿no? Sobrecarga de líquidos lo que estamos haciendo con ese gato. Entonces, es interesante, de nuevo, no nada más es anotar por anotar, es saber por qué es lo que estamos, o qué es lo que queremos elucidar en esta hoja, ¿no? A mí me parece muy redundante estar escribiendo la temperatura ahí cuando en la hoja de atrás se escribe. Esta hoja tiene pocos renglones, entonces es un parámetro que fácilmente puede estar anotado atrás. Y si no estoy haciendo nada para manejar esa temperatura, ¿qué caso tiene que se la sigan tomando? O sea, en la hoja anterior, o no sé cuál era, creo que la tomaron como cada hora. ¿Qué manejo hacían cada hora para que esa temperatura bajara o no? Entonces, ¿por qué le están aplicando el problemita al gato? Porque pues sí se sentía todo mal. Entonces, si nosotros vamos a indicar cualquier tipo de manejo ahí, es para evaluar al paciente, es para, ok, tengo un gato, ¿qué hago con ese gato? Tiene fiebre, está hipertérmico, bueno, voy a analizar este medicamento, bueno, voy a manejar el dolor, bueno, voy a ver qué esto, le voy a dar 3, 4 horas y entonces veo si realmente mejoró o no, ¿no? Pero todos nuestros manejos pues deberían de tener sentido, ¿no? Escucha abajo, dice Jimé, ¿por qué no te sientas acá? ¿Qué más? También veo que hay como los medicamentos que lo pueden ponchar. O sea, la metadona y como 3 horas después le pusieron gabapentina. Creo que eso también nos puede ponchar bastante. Puede ser, sí. Creo que ahí estaban intentando arreglar este aumento en el Grimace, ¿verdad? Que pasó de 2 a 5. Pero sí, hay que pensar. Bueno, no sé la también. Y tuvo una infusión, ¿no? De Dexmequeta, que aunque se quitó a las 2 de la mañana, ¿cuánto efecto más tiene esos medicamentos en el sistema? Se quitan inmediato, ¿no? Entonces, si vamos sumando Dexme, Queta, Metadona, Gabapentina, Dipirona, o sea, son un montonal de medicamentos que qué tanto van a hacer que fisiológicamente un paciente no tenga o no pueda resolver estos mecanismos que tiene, ¿no? Para evitar el choque. Eso está en el PLOMS. Cada medicamento dice ahí qué efecto tiene, ¿no? En el sistema nervioso central, en gástrico, hay que recordar que es un paciente postquirúrgico gastrointestinal. Que deberían evitarse los opioides, por ejemplo. Entonces, y aparte tiene el bloqueo, ¿no? Que dice bloqueo abdominal, ¿con qué? ¿Con qué es el bloqueo? ¿Con bupi? ¿O con qué más? No sabemos. Entonces, ¿le importa o no importa? Pues es un medicamento más que lo estamos metiendo a la fórmula, ¿no? Entonces,
Justamente eso, con este paciente estamos tratando y medicando y tal vez sobrecargando hasta el mismo organismo de la mascota y alterando su estado mental sin identificar o sin buscar la causa, de que por qué le está doliendo más o por qué se le está alterando la temperatura. Entonces, justamente eso lo que queremos transmitir, que no nos podemos simplemente quedar tratando síntomas, sino que tenemos que investigar un poquito más, ¿verdad? Y vamos a ver la hojita de atrás. Ok. La hojita de atrás, ¿qué les llama la atención? Vamos, los que están conectados. Taquicardia. La frecuencia respiratoria. Sí, esa también. Frecuencia respiratoria también. Ve, aquí se empieza a subir mucho más. Ujú. Ahora sí, más de 200. El estado mental también. Estado mental, deprimido, correcto. ¿Y qué tal Las presiones. eso? 140, 130, 140, 140. La media 110, 109, 107, 78. ¿Conocen el término índice de shock? ¿Quién dijo así? ¿Caro? ¿Quién más? ¿Cristal? ¿Paola? Paula. Ya le cambié el nombre. Mariana, obvio. ¿El guitar? Johnny Armando. Ok, ¿alguno de ustedes? Los que están conectados. Índice de shock. ¿Me puede decir qué significa índice de shock? Está Sofía ahí, Sofía. Jenny. En gatos, Ok. Bueno, ¿qué? Va a hablar. di que está con temperaturas, bueno, dice hecho que en gatos, la taquicardia, Taquicardia las con... visiones y la temperatura. Se relaciona con la frecuencia cardíaca y las presiones, sí. Es el producto de la frecuencia cardíaca dividido entre la presión sistólica. En el caso de los gatos debería estar por debajo de 1.6. Si hacemos esta operación de 200 dividido entre 100, nos da casi 2, ¿verdad? Un aumento Tiene que estar entre 1 y 2. No, menor a 1.6. Entonces, eso nos da un aumento del índice de shock, lo cual quiere decir que el corazón está latiendo más veces o está luchando por medio de un mecanismo compensatorio mediado por la adrenalina para mantener una presión sanguínea. Eso es decir, la mascota está entrando en shock. ¿Qué tipo de shock? Shock séptico, shock distributivo, shock cardiogénico, shock séptico. Hay que ver con la clínica y el estado del paciente qué tipo de shock es, ¿verdad? En el contexto. Bueno, vamos a adelantarnos un poquitito acá. Entonces, en esa hoja tenemos de nuevo la lista de problemas incompleta. ¿Por qué desarrolló flebitis esta mascota? ¿Por qué desarrolla flebitis un paciente? Por la forma como ponen tal vez el catéter, Correcto, si se le mete. o si extravasan los fluidos. También si se extravasa un químico irritante. Ciertos medicamentos, ¿no? Como la glucosa o la dextrosa. Propofol, también. Son medicamentos que Correcto, hacer así por todo lado, eso va a generar una flebitis. Ahora, si alguno sabe por qué. Ay, bueno, y aquí quiero hacer hincapié en gatos. En gatos, cuando aprietan mucho el coban, es muchísimo más fácil que estos pacientes desarrollen flebitis a un perro. Entonces, yo sé que dicen, es que no quiero que pierda la vía, y entonces los momifican, ¿no? Con cinta. Y se lo ponen Pero aprietan durísimo. mucho. Es bien importante porque, quítenle esa momificación de cinta a un gato. Es un problema. Punto número 2, aprietan mucho y entonces es una vía que en vez de que nos pueda durar 48 horas, ¿sí? La tenemos que estar cambiando casi a las 12 horas porque ya tiene una patita de Mickey. Entonces es importantísimo tratar de evitar este manejo. Entonces, mucho cuidado con la presión o la dureza con la que hacen esto.
en un gatito, yo he visto, es más mano que fuerza, ¿no? O sea, es más como el cómo colocamos las cintas, etcétera, qué tan apretado lo dejamos. Entonces, nunca hay que apretar estas canalizaciones ni en perros ni en gatos y ser mucho más conscientes y cuidadosos con los gatitos, que son más susceptibles. Ahí eso también se asocia con falta de empatía. O sea, pónganse ustedes un espadadrapo durísimo alrededor de la mano y déjenselo 24 horas para ver cómo les va. O sea, también, o sea, son animales, no pueden expresarse y dependen del manejo que nosotros le hagamos. Eso que dice Jim es ciertísimo y es algo que y tal vez podría sonar muy lógico, pero es algo que se ve, que se hace todos los días. Simplemente rasuren y limpien bien, sequen bien y el esparadrapo no tienen por qué apretarlo. El esparadrapo tiene una gomina que pega perfectamente. Eso es muy buena aclaración. ¿Alguno sabe por qué se le puso una dosis de parina a esta mascota? Yo tampoco. ¿Vos? No tenemos idea. ¿Y dónde estás? ¿Secundario a qué? Ajá. O sea, la trombosis. ¿Ah? Es lo único que te cuento. Se sospechaba de trombo, dice. Claro, y está adecuado o no, porque ahí hay un consenso de antitrombóticos que está en la carpeta de educación en UCI, ¿no? Cuando se utilizan y es diferente dar un antitrombótico a un antiagregante plaquetario. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno y en qué caso se administra cada uno, ¿no? Porque hay que discernir primero si es una trombosis arterial o una trombosis venosa. Entonces, si no tenemos todo este conocimiento previo, administramos de nuevo un medicamento que digo, sí, tiene flebitis porque tiene trombo. ¿Cuál es la evidencia de que tenía un trombo? Nada más fue un diagnóstico clínico. Es decir, fue un batazo. En otras Y dar palabras. heparina en un paciente que acaba de ser Operado. operado. Sí. ¿Qué opinamos al respecto? También no tiene desde que pegó y las frecuencias respiratorias siempre estaban altas. Muy bien, Pau. Está ahí apuntado. Perfecta observación. Para los que no escucharon, No se le hizo un TIFAS nunca y tenía taquipnea. Exacto. Muy bien, excelente. Es un paciente con dolor, mal manejado. ¿Por qué? Porque tiene dolor y estamos zampando drogas. Persiste la hipertermia o fiebre. Nunca se midió la volemia. No sabemos cuál era el estado de volemia de esta mascota, si requería más líquidos o no. Índice de shock antes de morir estaba aumentado. También eso es algo importante. Cuando la frecuencia sobrepasa los 200 latidos ponemos más 200. Sin embargo, eso impide un adecuado cálculo del índice de shock, sino hasta que la presión se baja demasiado. Si estas frecuencias se hubieran tomado más exactas, quizás nos hubiéramos podido dar cuenta a las 7 de la mañana y no a las 5 de la tarde, que es una diferencia importante, ¿verdad? Es poco más difícil, pero es realizable. Sí se puede contar una frecuencia cardíaca de más de 200. Sí, claro. Cuesta. Ajá. Sí. Es complicado. No lo cuente en voz alta, nada más vaya con... No, sí debe estar bien sentado, pero de la cuenta de... Pero finalmente ya es taquicardia, ¿no? O sea, Que en gatos va de 180 hasta 220, 240. Y algo incontable es taquicardia. O sea, contar más de 240 minutos. Más de 240, sí, ahí sí te digo que está muy difícil. Está complicado. Y los horarios, ¿no? Vean. O sea, 5 de la mañana, 5, 6, 7. De 5 de la mañana a 7 de la mañana. 2 horas. De 7 a 11. 4. Y de ahí, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, volvemos a revisar a este paciente. 6 horas. No es un paciente de cuidado crítico intensivo. Está en esa área para estarlo monitorearlo cercanamente, ¿no? Entonces, hay que ser juiciosos que tanto queremos que se monitoreen estos pacientes de cuidado crítico intensivo, de pacientes estables, no hay ningún problema, ¿no? Pero en cuidado crítico, de nuevo, decir, ¿por qué quiero parametrearlo tan frecuentemente o no? Sí, bueno, aunque también los pacientes estables se pueden volver de cuidado crítico si no los monitorean o no los cuidan todo. Entonces, sí, ciertamente es menos probable, pero tampoco imposible. Y más en gatos. Recuerden, los gatos no tienen una fase compensada del choque. Los gatos pasan de estar bien a estar descompensados. Entonces, más aún son pacientes que deberíamos de estar cuidando
cercanamente. Ujú. No se midió lactato, que era lo que hablábamos al principio, no se midió albúmina en ningún momento, un paciente con cirugía gastrointestinal, y nunca se refirió a la taquipnea. Entonces pasó 3 días con taquipnea, no hicimos, ni investigamos, ni hicimos nada al respecto. Y estos semanas sirven para tener criterio, ¿no? Y para ir como haciendo esto. Entonces aquí vamos a discutir yo creo acerca del lactato. Porque yo sinceramente no estoy de acuerdo en estar midiendo lactato en pacientes que no vamos a poder hacer este seguimiento a las horas. Si bien es un indicador para saber que no está teniendo perfusión adecuadamente en los tejidos, el lactato es un valor que tendríamos que estar midiendo continuamente y era lo que a veces hablaba con los chicos y que cuánto cuesta una tira de lactato, 5,000 pesos. ¿no? Y mínimo el lactato, lo que dice la teoría es que mínimo deberías de estarlo midiendo idealmente, al igual que los hortalizos, cada 4 horas, imposible en nuestra realidad, ¿sí? Pero si yo de nuevo no estoy haciendo un tratamiento para el choque para estabilizar a mi paciente, ¿qué caso tiene que yo siga midiendo el lactato? Es como lo de la temperatura. Si yo no estoy haciendo nada para manejar o bajar esa temperatura, ¿qué caso tiene que se la sigamos midiendo? La temperatura no nos cuesta, el lactato sí. Entonces, hay que tener claro, obviamente el lactato es importantísimo para saber que es un paciente que no tiene, ya lo habíamos hablado, que es un término que se llama disoxia, ¿verdad? Pero finalmente, aunque está en un metabolismo anaeróbico, entonces es un metabolismo negativo a final de cuentas, pero la medición per se del lactato, si lo hacemos de manera inicial y no damos este seguimiento, no tiene ningún sentido. Son 5,000 colones que echamos a la basura nada más para decir no tiene buena perfusión. Pero clínicamente ya sé que este gato probablemente no va a tener buena perfusión porque tiene un problema gastrointestinal grave. Es lo mismo que con un vólvulo. O sea, saber que un paciente con un vólvulo gástrico va a tener hiperlactatemia, claro que va a tener hiperlactatemia. Que sirva o no como factor pronóstico, ahorita que está inclusive mucho en duda, porque hay pacientes que tienen lactatos de morirse y viven, y viceversa. Entonces, ¿cuál es la función real del lactato? Monitoreo. Si no vamos a hacer ese monitoreo y si el propietario no va a tener dinero o o no está contemplado dentro de su presupuesto inicial, no tiene mucho caso. Ok, ¿no? ahí en ese caso, yo, bueno, y sí, efectivamente, tenemos Es una visiones discusión, diferentes. pero ese es el punto del criterio médico. Entonces, ¿no? en este caso es un paciente que no tenía sinceramente problemas con el dinero, y también yo sostengo que nuestro trabajo es recomendar lo que creemos que es mejor. Es un paciente que perfectamente sabemos que fue con un shock, ya sea séptico, distributivo o hipovolémico. Esa que vos decís es ciertísimo. Eh, no tiene ningún sentido medir un lactato. Y sí, lo ideal, que es medir cada 4 horas, tampoco es realista. Claro. Pero si hubiéramos medido por lo menos un lactato por día en este gato que estuvo 3 días hospitalizado, hubiéramos visto una tendencia, porque el valor del lactato no es tan importante, sino la tendencia. Hubiéramos visto una tendencia a no el clearance del lactato, sino o a un aumento del lactato. A eso nos hubiera dado signos de alarma, que ya nos estaba diciendo por medio de sus parámetros, porque eso es un diagnóstico clínico. Correcto. Pero que nos da un valor más objetivo. Claro, y ese es el punto, el poderlo medir, pero si se fijan es la tendencia, no es un lactato. Todo Entonces, paciente en eso UCI está debería tener un presupuestado. lactato al día, por lo O menos. sea, eso debería estar presupuestado en su esta. Ahora, hay casos donde de plano, estoy de acuerdo con Juan Carlos, se tiene que recomendar lo mejor al propietario. Si el propietario dice, ok, entonces, ¿qué vamos quitando? Si deciden quitar el día de mañana el lactato, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera preferido 20,000 veces en una condición de pacientes donde no tengan tanto presupuesto, medir albúmina, ¿no? Y que esa medianamente también podría darle seguimiento ¿con qué? Con los sólidos totales en el hematocrito. Entonces, si se fijan, son puntos importantes en donde con una sola medición es el valor objetivo, ¿no? Pero hay otros signos que nos hacen saber si esto puede estar incrementado o no. Sólidos totales y parámetros, obviamente, a nuestros pacientes, el índice de shock, presiones, un examen físico general exhaustivo, bien hecho, determinado, ¿no? Eso es lo que el día de mañana me dice, ok, este gato va mejor o no, ¿no?
En eso estamos de acuerdo. O sea, no es solo el lactato. Sí, El lactato no es mágico. sí, El lactato es un complemento, es una extensión de lo que estamos viendo en el paciente. Y nos da un valor numérico cuya tendencia nos dice mucho. claro, Más claro. por sí mismo, estoy de acuerdo, no sirve de nada, pero en retrospectiva, en este caso, probablemente el lactato o se mantenía o iba para arriba. Y sí, ciertamente, valores altísimos del lactato, si tiene un gran o un excelente clearance, pues un factor pronóstico súper negativo resultó no ser cierto. Mientras que un valor mediano, si va para arriba, resulta que eso es un problema grandísimo. Entonces sí, hay que interpretar el lactato con mucho cuidado, pero deberíamos estar haciendo esas mediciones en nuestros pacientes de UCI en conjunto, y en eso estamos en la misma página, con un adecuado examen físico y una adecuada interpretación de todos los parámetros. Porque no simplemente tomarlos por inercia, sino pensar un poquito, interpretar, bueno, ¿qué significan estos valores? Ah, tiene una frecuencia cardíaca 240, ok, está taquicardia. Y ya, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sigamos investigando, recomendemos exámenes, o mejor aún, hagamos un mejor examen físico para ver clínicamente qué es lo que está pasando. Chévere, ¿algo más? No, no. Sí. ¿Y qué problemas adicionales? Perdón, me trabé. Medición de presión con el gato panza arriba. Eso es algo que Jimmy y yo vimos en cámaras mientras estábamos investigando cerca de qué es lo que estaba pasando. Un gato panza arriba midiéndole la presión. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Alguien? Bueno, vagal se tendría a ir más a la baja, ¿sí? Va a salir alterado, puede ser. ¿A los gatos les gusta estar panza arriba? Si estaba panza arriba, que estaba normal. Ajá, Y si falleció, porque si nadie se da cuenta, porque estaba en la jaula y ya está afuera. ajá, correcto. Ahí se me adelantó el segundo punto. Debería haberlos hecho que apareciera uno por uno, ¿verdad? Bueno, sí, un gato panza arriba es cero manejo cat friendly. Los gatos odian estar panza arriba en términos generales. Exacto. Y no solamente eso, ¿cuántas personas había alrededor del gato tomándole la presión? Mínimo 3, 4, 5 personas. Eran 5 personas alrededor del gato. Estas personas estaban callados según las guías cat friendly. Estaban riéndose, estaban carcajeándose con el gato panza arriba, tomándole la presión, 5 personas alrededor. ¿Bien hecho o mal hecho? Mal hecho, terrible. Ahí es que nos estamos, ¿verdad? Poniendo ya más minuciosos, pero ciertamente eso es un caso que, bueno, Jimmy me lo comentó y estoy de acuerdo, es un caso que duele, ¿verdad? Un caso de un gato, personas que están dispuestas a hacer todo por su animal y que hubo una serie de descuidos que llegó eventualmente, ¿qué fue lo que pasó? El gato falleció. Y no solamente es una persona, somos un montón de gente que estuvimos con ese gato y nadie dijo nada, ¿verdad? Porque la culpa no recae sobre solo una persona. Somos un hospital, somos un organismo y tenemos que... ¿Qué querés? Y tenemos ya, que trabajar en conjunto. Y bueno, la última parte que es que el gato falleció sin que nadie se diera cuenta. Eso era un gato que estaba con un montón de signos de alarma, que no le dimos pelota y no estaba con alguien, como dice la doctora Paula, al momento en mesa, encima de él, ¿verdad? Claro, eso fue durante la noche, ¿verdad? En que hay menos personal, entonces es un poco más difícil. Este enano falleció en el transcurso de la noche y ahí recalco la importancia de un buen pase de guardia. Porque no pasan a este paciente como un paciente crítico, número 1. O sea, lo pasan como un paciente estable, postquirúrgico. Cuando ya vimos por todos los parámetros que el paciente iba en picada. Entonces, lo dejan se queda en jaula y desafortunadamente, o afortunadamente, porque hubo mucho trabajo, pasó de locos ese día. O sea, recibimos emergencia tras emergencia, tras emergencia, tras emergencia. Los pacientes críticos estando ahí, creo que se pudieron revisar a partir de las 3, 4 de la mañana,
porque desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, A las 11:30 cuando nos dimos cuenta se acabó. por eso, pero desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana aproximadamente dejaron de llegar emergencias, dejamos de estabilizar pacientes y fue una noche demasiado movida, donde solamente habíamos 5 personas en todo el hospital para resolver eso. 2 personas que se tenían que ir a las 11 de la noche y otra a las 12 de la mañana se fueron 3 horas tarde seguidas. Entre 2 y 3 horas tarde seguidas. Entonces, a lo que voy es que es como un cúmulo de cositas en donde si esto no lo tenemos claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Una mala suerte de tener una noche así, no puede ser que por eso no nos hayamos dado cuenta de que este paciente falleció en la jaula sin darnos cuenta a las 11 de la noche. Cuando en la investigación sabemos que 3 días antes ya teníamos signos de Claro, alerta. claro. O sea, fue eso el problema principalmente. Que Es un pasó cúmulo de cosas. 3 No días. No fue el pase de guardia nada más, fue algo más que Ujú. implementó esto, sumado a una guardia pesadísima, sumado a bla, 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 bla. ¿Sí? Ujú. Entonces, recalco el pase de guardia, está el protocolo de cómo se tiene que pasar esa guardia y uno de los principales puntos de ese protocolo es decir el grado de Criticalidad. criticalidad, sí, es que iba a decir esa, no existe esa palabra, de riesgo, ¿no? O de cuidado crítico de los pacientes. Entonces hay pacientes muy críticos, que estoy de acuerdo, este gato debería de haber estado entonces en mesa, un paciente inestable de esta manera es necesario, o cualquier otro que está en choque, tiene que estar en mesa. No se puede manejar el choque en jaula. O sea, es un paciente que tenemos que estar haciendo, ¿qué, Johnny? Monitorear. ¿Ah? Sonido, Justo el ultrasonido, frecuencia cardíaca, le estamos dando bolos. ¿Puede estar en ese paciente en mesa? No. Entonces, desde ahí cambia todo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que todos seamos muy conscientes de esto cuando estamos pasando la web. Ujú. Correcto. Ahora bien, basándonos en todo esto, ya desmenuzando, ¿cuál creen ustedes que ha sido la causa del fallecimiento? Vamos uno por uno. Sofía Arias. Está ahí en la parte de las pizzas, el coso del aire. Sofía Arias. Pero se sospechaba al principio de un choque tóxico por translocación de bacterias. Translocación bacteriana. Jocelyn María. No. Hayley. La otra Sofía Arias. Un acúmulo de cosas. Liz. Yo pienso que pudo haberse hipotensado como lo que estaba una hipoglucemia. Hipotensión, hipoglucemia. Ok. Eso sin embargo es como un signo, ¿verdad? Ya estaba con sepsis. Sepsis. Ok, excelente. Edgar Alberto. No. Me lo saqué del trasero eso. De licencia es una posibilidad. Marianita. Yo creo que puede haber mucho, pero no sé exactamente cuál. Ok. De hecho, con los grupos que hacía mucho la diferencia entre el shock sistólico Y diastólico. Ajá. El sistólico, cuando está muy alto, indica que el paciente está hipovolémico. Y el diastólico, cuando está muy alto, indica que el paciente está hipovolémico. Ajá. Entonces, ahí está el Hay vasoplejía y así. Ok, excelente. Shock. De algún tipo. Pau. Yo pensaría que no es Sepsis. Cristal. Sepsis. Caro. ¿Alguien dijo algo acaso? ¿No? Algo. Es una posibilidad. No estoy diciendo que no. Siempre es una posibilidad. Entonces, Caro. Siento que no se abordó tal vez bien el caso y no se monitoreó y no se pasó la información como en realidad estaba el Un paciente. cúmulo de situaciones desafortunadas. Johnny Armando Villafuerte. un shock más distributivo desde el inicio, quizás. Shock mal distributivo desde el inicio, sí. Es un paciente inestable que se pasó a cirugía, como ya concluimos. Una posibilidad, ¿sí? Juanca, yo tengo una pregunta en ese caso. O sea, yo no sé cuál es el protocolo con cirugía, pero
Si el médico ve esos parámetros, puede tener cirugía. O puede decir que no va a hacer la cirugía hasta que el paciente esté estable. Idealmente, y depende del caso, por ejemplo, un paciente perforado tiene que pasar a cirugía a las ya. A mí me, Digamos, en este caso. en este caso, depende. Si está perforado, que no sé. Si no estaba perforado y así, esta paciente debió haberse realizado una resucitación con fluidos y un aumento, digamos, en gatos, perdón, en gatos no los puedes resucitar con fluidos de pichazo si están hipotérmicos. Si está normotérmico, puedes darle la cantidad de fluidos monitoreando por medio de frecuencia cardíaca, respuesta de los parámetros macro de perfusión y también micro, como por ejemplo lactato y este no, no me pegues, Y el lactato. por ejemplo lactato, y también ya teniendo la mascota los hemodinámicamente estable se pasa a cirugía. Pero sí, Mi pregunta es que si cirugía puede tocar el botón de alarma y decir no, porque eventualmente sí, Por claro. supuesto. ¿Sí? Porque si ellos llegan y hacen un manejo y el paciente fallece, o sea, ellos no tienen una pistola en la cabeza diciéndoles operen, ellos tienen criterio médico también. Pero también uno, inicialmente no estaba bien uno no debe tampoco llamar al equipo de cirugía hasta que el paciente esté estable. Eso también es Y importante. de nuevo, estable entre paréntesis y recalco lo que dijo ahorita Juanca. Hay casos donde necesita pasar ya a cirugía Ajá. exacto. O sea, vas haciendo la estabilización en conjunto con el manejo preanestésico y preoperatorio para que entre a cirugía, pero no, o sea, se va haciendo en conjunto, no es, primero un hematomen. Correcto. Un abdomen, tienes que hacer una resucitación hipotensiva, digamos, para permitir que se mantenga la presión, pero que no aumente el sangrado. Tienes que ir haciendo transfusión y tienes que al mismo tiempo estar llamando al equipo de cirugía o autotransfusión también. Entonces hay pacientes donde sí necesitan ya entrar a cirugía, por eso existe la clasificación anestésica de las ASAs, ¿no? ASA 1, 2, 3, 4. Entonces ya hablamos con el propio y decir, no es ASA 20. O sea, prácticamente va a entrar y probablemente se muera. Sí, güey, pero es un punto donde nosotros tenemos ya que ir planteando esa situación con el propietario. Estos casos, definitivamente hay que estabilizarse previo al procedimiento. ¿Y en cuánto tiempo tienen que estabilizarse? 2 horas, correcto. Un shock hipovolémico, desde que se diagnostica hasta que se trata, tienen que haber transcurrido máximo 2 horas. No es que tiene que transcurrir 2 horas con exactitud, si lo resucitas adecuadamente, la hemodinamia del paciente en media hora, perfecto. Pero tienes que hacer eso antes de pasarlo a cirugía. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos todas esas posibles causas del fallecimiento. Poner tu cosa. ¿Ah? Es que no tengo manera de saberlo con exactitud. Exacto, entonces para mí, a mí no me preguntas, pero para mí la causa de fallecimiento es iatrogénico. Iatrogenia, sí. Hay dos más. porque todas las causas que ustedes dijeron son 100% válidas. ¿Pero cuál fue? Y el no saberlo yo en este momento y no haber hecho nada para poderlo observar, que sí se pudo haber hecho, para mí eso es iatrogénico. Jenny. ¿Se pudo haber salvado o no? Ay, perdón. Es otra historia, ¿no? Pero en este inter de haberlo podido diagnosticar, no lo hicimos. Jenny. Entonces, ese para Listo, mí... ¿Listo? Árale. Ok, bueno, verdad, primero que todo, no me consta porque yo ni siquiera estoy en el hospital, pero algo que me llama la atención es que después de la cirugía, fue cuando, usted me corrige, ¿verdad? Fue cuando empezó la elevación de la temperatura, ¿verdad? Yo vi que hubo manejo del dolor, hubo una infusión con la desmetromidina y la ketamina, hubo incluso hasta un bloqueo y todo. Entonces, ¿por qué esa temperatura? Digamos, a mí, me pregunta por todo lo que ustedes presentaron, yo sospecho más de una sepsis. Porque hubo manejo del dolor, hubo todo, y aún así había, digamos, temperatura alta y todo, y en sí nunca hubo alguna investigación si era netamente por una sepsis. Es una posibilidad. Un antibiótico, pero hasta ahí. Sí. Entonces, por la presentación del caso, como te digo, no me consta, no estuve ahí, pero por la presentación del caso yo lo que hubiera pensado es una sepsis porque si me pareció manejo de dolor adecuado, bueno, la metadona, como dice, lo que hoy día no es adecuado en este tipo de problemas porque provocan hipomotilidad, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto. Y
Entonces siento que pudo haber favorecido parte de, pero manejo del dolor hubo. O ustedes cómo hubieran manejado el dolor aparte de bloqueo, infusiones y cosas así. ¿Me explico? Sí, Me hace exactamente. sospechar más de ese lado. Muy bien. Un excelente aporte, Jennifer. Muchas gracias. Y no, o sea, la idea es esa. Por eso lo pusimos el anuncio en el grupo de educación, que todos ustedes puedan opinar y enriquecer esta discusión. Muchas gracias. Ok. Entonces, basándose en eso, podemos ver lo que decían ustedes, chiquillas. Se nos pasó un shock. ¿Qué tipo de shock? Mm, Séptico, la locación bacteriana, shock iatrogénico, Humanoide. humanoide, shock humanoide. Lo que hemos llegado a concluir es que el abordaje inicial fue inadecuado, el monitoreo fue insuficiente, el manejo durante la hospitalización fue inadecuado, la nutrición, que eso fue muy importante, fue inadecuada, la transmisión de la información fue inadecuada, el trabajo entre departamentos fue deficiente, la cantidad y tipo de exámenes fue insuficiente y las hojas estaban incompletas. Todo esto ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo más importante? Es un tema de actitud. ¿Qué quiero decir? No se vale decir, esto es culpa del equipo de medicina interna, esto es culpa del equipo de cirugía, esto es culpa del equipo nocturno. No, digamos, hubo fallos en todos estos equipos y el punto de estas reuniones, reitero, no es echarnos la culpa al uno al otro, es, ok, esto pasó, ¿cómo podemos prevenirlo de nuevo? ¿Sí? Entonces, no se vale y es muy fácil criticar, es muy difícil hacer el trabajo siempre bien a conciencia, trabajando como si lo estuviera viendo el jefe, pues, aunque nadie lo esté viendo, eso es lo importante. Y trabajar entonces a conciencia y preocuparse por sus pacientes haciendo o dando el 100%. Entonces, no se vale simplemente decir, es que fueron los de cirugía los que lo operaron ahí, y los cirujanos van a decir, es que no me lo estabilizaron bien, entonces es culpa de los de medicina interna. Y me llaman tras de eso en la madrugada, carepichas. O sea, no. ¿Y vas a decir? Sí, que justamente, o sea, recordar que a un error se nos puede ir a cualquiera. Y en nuestra carrera médica es incontable a veces la cantidad de errores. Pero justamente por eso somos un equipo. Porque si yo cometí un error, tú estás para cachar ese error y viceversa. Yo me pregunto, ¿cuántos médicos pasaron por este paciente? La mitad del equipo médico pasó por este paciente. Contando el equipo desde la consulta, los de cirugía UCI, nocturna. cirugía, asistentes. ¿Cuántas personas nos vimos involucradas con este paciente? Dos. Nadie se detuvo a decir, oye, esto está mal. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, me llama la atención aquello. Oye, ¿no? ¿Qué pasa la bradicardia? ¿Por qué la temperatura? Correcto. ¿La frecuencia respiratoria? ¿Por qué está elevada? ¿Por qué 12 cantamos personas lo temas? vieron. O sea, ese día le pueden echar la culpa a Sofi. De decirle, se murió el paciente, no se dio cuenta. Güey, yo estuve ahí y era imposible haberse dado cuenta. Sí, entonces, y es bien fácil decir eso. No, yo lo dejé bien en mi turno. Se descompensó en la noche porque lo descuidaron y entonces se murió. No, un paciente no se descompensa en un minuto. Llevaba días avisándonos este paciente que estaba mal. Y no lo escuchamos. Y no lo escuchamos. Entonces, es un tema y dejen porque también lo veo mucho en los equipos y por experiencia propia, creo que nos pasó en San Antonio pasado, en donde aparentemente a veces era como una lucha, ¿no? Entre quién la regó, entre quién hizo, y entonces se vuelve algo bien duro y bien difícil y que eso no tiene que pasarnos. Tenemos que ser hábiles para decir, la regué, ¿cómo te ayudo? Descifrar si esto está mal, decirlo, ¿no? Para ver cómo lo resolvemos. No es echar culpas. ¿Sí? Para mí la culpa y decir y buscar un culpable es decir, ok, si yo sé que estás haciendo esto mal, voy a ir contigo y te voy a decir, oye, mira, creo que esto está pasando, esto, hay un error en esto y aquello, ¿para qué? No es para que te sientas mal, no es para hacerte sentir culpable, es para qué? Para que mejores tu trabajo y por ende vamos a mejorar todos. Entonces, desde no dejarlo y sentirlo tan personal, ayuda un montón para esto, pero si no somos capaces, porque yo estoy segura, 100% segura, que un montón de ustedes vieron estos errores cuando está el paciente y ninguno dijo nada. ¿Por qué? Por pena. ¿Por qué? Para no quedar mal, para no incomodar, para no echarse al equipo de al lado, ¿no? O ya mantener un status quo.
y costó la vida a un paciente. Entonces creo que hay maneras, es actitud y a todos nos pasa. Entonces para mí lo más importante es que seamos equipo para cachar el error del otro. Y tomar esas observaciones con madurez y no tomarlas personal, que también es parte de lo que hemos venido trabajando en los equipos de team building. Y hay maneras de hacer las cosas también, o sea, Sí. no sean pasados, ¿no? No le van a decir, Carolina, estás una estúpida, ¿cómo no le acuerdas? O sea, tampoco. O sea, no es llegar al punto del irrespeto, ¿verdad? Hay maneras de decir las cosas, exactamente. Pero justamente eso. Y es lo que venimos diciéndoles desde hace tiempo, somos un organismo, somos una unión de partes. Todos nos podemos equivocar. Bueno, para eso están las otras personas. Y es un tema también de actitud, en lo que me parece que generó todo eso. Entonces, las recomendaciones para mejorar es mejorar la comunicación y, bueno, claramente llenar bien las hojas, avisar en caso de alteraciones en los parámetros, etc. Ahora bien, seguimiento para esto. La próxima ronda de M&M podemos hacer un seguimiento viendo casos particulares para ver si hay alteraciones en los parámetros que no estamos viendo. ¿De acuerdo? Que la próxima era un mes, 4 de junio, me parece. La intención es hacer un M&M también por mes, porque hay muchos casos que discutir. Y hoy básicamente es una discusión acerca de lo que no probablemente estamos todavía abarcando, ¿no? En nuestro ejercicio médico, desde la parte de hospitalización y consulta. El interés para los próximos casos efectivamente es discutir el caso. O sea, si yo no estoy de acuerdo que se me haga la lactato. Punto, se acabó. Una discusión sana. ¿Y de dónde? No estoy de acuerdo porque, mira, encontré el artículo en donde dice que ya no sirve. Y Juan Carlos va a llegar a decir, no, pero ¿sabes qué? Estoy súper autorizado porque ayer sacó el artículo donde dice que sí sirve. Y hay que estar midiendo. De eso se trata. O lo que vamos a medir ahora es proteína C reactiva. Exacto. O la tromboelastografía, ¿no? Tromboelastografía, efectivamente. Son como cositas que esa discusión de caso es muy rica, ¿no? Porque podemos justamente ahondar en eso. Por ejemplo, yo no recuerdo aquí ver si los de cirugía apuntaron si hubo complicación o no en el procedimiento quirúrgico. Nada, pusieron gastrotomía, no sé qué. Hubo dehiscencia, cuánto retiraron el intestino, ¿sabes? O sea, hay un montón también de información y eso es importantísimo para nosotros saberlo como clínicos y que estamos en el hospital, decir, no es lo mismo a que sí, le hayan hecho una enterotomía y el intestinito estaba todo bonito y brilloso y cuando lo cerré, no, ya estaba medio muerto, güey, y probablemente vamos a tener una dehiscencia complicada, ¿no? Porque entonces ahí siguiente, el que dijo dehiscencia, ¿quién dijo? ¿Edgar? ¿No? Entonces, ¿cada cuánto tendría que estar haciendo ultrasonido en estos pacientes? Desde ahí marca entonces la terapéutica. Y son detalles que se pasan por ahí. Entonces, decir, ok, el diagnóstico creo que fue muy bueno. Eso es algo que también hay que rescatar en este manejo. Fue rápido, fue conciso, con ultrasonido se dieron cuenta. Perfecto. Y ir discutiendo sobre todo el tema de medicaciones, ¿no? Estos medicamentos están bien para un paciente con enterotomía y gastrotomía. ¿Qué onda con los opioides? Y aquí falta Fer, ¿no? Que no se está conectado, ¿no? Pero... Creo que no, porque estaba en una anestesia, pero luego... Como justo, ¿no? Decir, oye, ¿y realmente están adecuados o no? Y es bloqueo más metadona más esto. ¿O tú qué opinas, Jennifer, que te gusta la anestesia y manejo del dolor? Bueno, en este caso sí, yo recuerdo que los opioides, como lo mencioné, no eran adecuados por el tema de la motilidad. Siento que este paciente no hubiera sido lo ideal. Sin embargo, el bloqueo y la inyección, todo me parecía en este caso correcto. Por eso, de acuerdo, ¿no? Entonces ahí es en vez de empezar a hacer esa discusión. Y lo padre de las discusiones es sí aprender de nuestra experiencia, pero basada en medicina, en evidencia, ¿no? O sea, exacto. Muy bien. Ese fue el caso number 1. ¿Alguien tiene comentar? Puede ser, sí, lo que alcanza. Sí.
¿Alguna, chicas o chicos, tienen algún otro comentario o algo más que cree que debamos mejorar viendo este paciente como un ejemplo de ustedes? Bueno, ¿ustedes qué opinan de utilizar opioides como gabapentina? Un poco pesado. Muy buena pregunta. Ujú. Sí. Bueno, opioides como con El- mirtazapina y así, sí he encontrado evidencia que dice que hay más riesgo de tormenta de serotonina. Sin embargo, opioides con gabapentina sí estimo que pueda generar una depresión marcada del sistema nervioso central. Y esa gata creo que estaba broncoaspirada cuando la encontraron fallecida. O sea, perfectamente pudo haber sido un regurgito mientras estaba completa absolutamente pillada. También, esa es otra posible causa. Entonces, sí, sí. No, ya estaba entrando en shock, eso es claro. En la aplicación esta de Plums, si yo pongo ahorita la interacción entre la metadona y la gabapentina, dice estén moderados, está naranja, uso como precaución. Ujú. Concurrentemente, los opioides y la gabapentina pueden causar depresión aditiva en el centro respiratorio. Por lo tanto, hay que monitorear el nivel de sedación y el estatus respiratorio cuando se usan en combinación. Sí, es lo que hablamos ahorita. No se hizo, toma 2 broncoaspira, pero que se muere. 3 horitas después. ¿Va? Entonces, eso es bien importante. Y ahí es donde tenemos que tener estas discusiones médicas. ¿Por qué? Porque decir, ok, ¿por qué se administró gabapentina en este gato? No fue por dolor. La gabapentina es el manejo del dolor. Recuerden, la gabapentina es un analgésico. ¿En qué punto? ¿Es para qué tipo de dolor? Correcto. Dolor neuropático. Entonces yo sé que para manejo del dolor no fue. Entonces, ¿para qué fue? No está claro. Yo no encuentro ninguna utilidad en utilizar en este paciente gabapentina, ¿correcto? Entonces, si no hacemos esa discusión médica, muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Porque ese es el punto de discutir los casos. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho para la analgesia? Si se le había acabado la infusión de dexmedetomidina y ketamina, que le tenía el dolor en 2, y le subió el dolor a 5, y le zampamos metadona y gabapentina. Hacer otra infusión, ¿no? Exacto, hacerle otra infusión. Ya. O sea, es eso. Ok, entonces podemos llegar a la conclusión. Casos gastrointestinales de animales postquirúrgicos, evitamos utilizar opioides, mucho menos añadirles gabapentina, que es para el dolor neurogénico o neuropático, como se diga entre los dos idiomas. Y nos enfocamos en una infusión de dexmedetomidina, por ejemplo, o ketamina, o lidocaína, inclusive, que puede ser hasta ayudar con la motilidad gastrointestinal, según evidencia reciente. Ya se puede utilizar en gatos a cierta dosis muy baja, ¿no? exactamente. Pero lo importante aquí es justamente para qué fue su uso. Yo estoy casi segura que esa gabapentina lo utilizaron probablemente para manejo de gatos. Yo no recuerdo si ese gato tenía sonda. ¿No, verdad? No, Ok. Entonces, ¿ni mesogástrica? no, porque había estado viniendo comiendo, pero sin vómitos. Ok. Entonces dices, bueno, si fue por manejo, por sedación, o sea, bueno, manejo o sea, para poder realizar un manejo intrahospitalario con ese gato, por comportamiento, híjole, o sea, ahorita ya me queda como mucha duda, ¿no? De saber por qué utilizamos estos medicamentos. Muy bien, y ahora que estamos en eso, doble esquema de antibióticos. ¿Qué piensan al respecto? Tenía solo cefalotina. Es una posibilidad, correcto. ¿Cómo hubiera detectado eso? ¿Qué examen se le hubiera hecho? Que solo se le hizo uno. Un hemograma, ¿sí? Si vemos que hay fiebre y ya sea leucopenia o leucocitosis, decimos, puta, hay que añadir otro antibiótico. De hecho, ese es uno de los criterios de añadir más antibiótico. Hay un consenso, pero es de humana, que se llama Surviving Sepsis Campaign, la campaña de sobrevivir a la sepsis. Es uno de los criterios, factores exactamente para tener un... Gracias. Ando brutísimo, algo me pasa. Es la hora. ¿Vos qué pensás? No,
100% de acuerdo. O sea, la unión de otro antibiótico para mí tiene que estar sustentada cuando estamos ya pensando en un paciente con y ahí hay una terminología bien interesante, porque digo, no nos va a dar el tiempo, pero hay que establecer qué es sepsis, choque séptico y septicemia, pero no son cosas iguales. Entonces, a partir de esa nomenclatura, hay que saber cuáles son los factores para yo pensar en un paciente con sepsis. Justamente los que dice Juan Carlos, ¿no? Hemograma. A veces tenemos alteraciones ya bioquímicas. Principalmente vemos la albúmina, el lactato ahí se tiene que medir. Las bilirrubinas, presiones. O sea, hay un montón de factores para tú decir, sí, estoy en un paciente con sepsis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un paciente con sepsis y un choque séptico? Porque no es lo mismo. Entonces, un choque séptico, ¿qué conlleva? Y el manejo y la reanimación es completamente distinto. Y septicemia. Sí, y septicemia. Como quiera, se utilizan estos doble esquema de antibiótico. ¿Por qué? Porque un factor dices, ok, ya tiene hallazgos en el hemograma de que estamos teniendo una infección que no estamos pudiendo, que el cuerpo no está pudiendo controlar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El antibiótico probablemente pues no sea adecuado para eso. Sí es adecuado para una enterotomía, sí, pero no es el único. Entonces dices, ok, pienso en otro antibiótico, lo agrego, claro. ¿Qué pasó, Mariana? No, que en eso que mencionó Juanca de seres humanos también menciona la glicemia. Ajá, exactamente. Glicemia es otro factor. Excelente, Muy bien, sí, muy exactamente. Entonces, si se fijan, no son cosas que digas, ay, no tenemos aquí en Costa Rica. O sea, son cosas de diario. Por eso el hincapié de sólidos totales, hematocrito. Eso. Lactato. ¿No? O sea, ¿para qué? Para que podamos ir haciendo todo ese análisis y decir, sí, mi paciente está entrando. Todo el mundo me en lactato a sepsis. partir de ahora. 5,000 dólares. Y le manda un mensaje a Jimé cada vez que lo mire. Los bloqueo. Muy bien. Ahora sí, ¿qué antibiótico? Otra buena pregunta. ¿Qué áreas? ¿Qué tenía? ¿Cuál de las dos? No se peleen. Enro es una opción, sí. Es un antibiótico, una fluoroquinolona sintética que tiene varias rutas de salida, por tanto no es neurotóxica ni hepatotóxica, ¿Cuál es ¿correcto? el problema de la enrofloxacina en gatos? Desprendimiento del tiempo. Pero Claro. eso depende de qué, De la dosis. de la dosis, correcto. Correcto, pero tienen que, por eso, chequen siempre los medicamentos. Hay otra fluoroquinolona que se puede utilizar en gatos, ¿Cuál? Zolbactam, sin embargo tiene el mismo espectro que la cefalexina. Correcto, pero fluoroquinolona. Antisulfactante sería otra opción. Marbofloxacin. Muy bien. Esa es una opción. Ahora sí, la verdad es que venga intravenoso. No se va a ver. Sí, es oral. En países bien, seguramente sí hay, pero aquí no. Marbofloxacina, sí. Sí hay. ¿Intravenoso? Ay, consigamos. Buenísimo. Pregúntale usted, ¿no? Ah, es en Parma, yo creo. Sí, sí. Es de aquella casa que habíamos revisado. El de la tilucina. Sí. Sí, revisamos. Yo creo que sí. Ok. Gracias. ¿Algún otro antibiótico? Empieza con M y termina con etronidazol. ¿Qué piensan? Ajá. ¿Y qué piensan al respecto? Ah. Hable duro. Que sí, es una posibilidad. ¿Cuál sería la contraindicación? El metronidazol en un gato o en un paciente con el estado mental alterado puede generar mayor alteración del estado mental o convulsiones, ¿verdad? Pero si es una mascota que está alerta, entonces, ¿no? Ah. Mae, hable más duro, que no oigo. Ajá, correcto. Deprimido, entonces tal vez no. Pero tal vez si no lo hubiéramos zampado, metadona, ¿verdad? Más gabapentina, tal vez. Porque el estado de ese gato, o sea, Ya había unos que ponían alerta. O sea, es que yo cero podría estar alerta dopada de esa manera. O sea, yo a las 5 de la mañana yo dejé ese gato roñando, sin ejecución y comiendo. Ajá, eso es alerta. Tengo idea. Y se lo mandé a la recepción para que mandara. Ajá, eso es alerta. Y después estaba conmigo y después me volví a estar alerta. O sea, Correcto. no hay que diferenciar si realmente estaba alerta o era
Alerta, alerta. Sí. Buen trabajo. Pues eso se relaciona mucho con lo que decía Jiménez, de ahí. Shock humánico. Muy bien. ¿Alguna La otra? importancia de que todos hablemos la misma nomenclatura, ¿se fijan? O sea, porque para mí un paciente alerta es eso. Pero si es un paciente que nada más está ahí como que de repente dio 3 pasitos, vio qué onda y se volvió así, no, es que justamente lo vi en ese momento y estaba alerta. Eso es alerta. Entonces, el que utilicemos el mismo lenguaje es bien importante, ¿sí? Porque si yo leo alerta, ya sé qué es eso. Si yo veo un estado mental estuporoso, yo ya sé que es un paciente en estupor, ¿sí? Entonces, es importante que todos sepamos la definición de ese tipo de... Y nos pongamos de acuerdo con la terminología. Correcto. ¿Alerta o alerta responsiva? Alerta. Alerta, ¿eh? No me pegue. Alerta responsivo. Ok. Listo. ¿Alguna otra cuestión que queramos? ¿Qué tal la nutrición? La nutrición debería considerarse un parámetro más. Hemos hablado de nutrición, Janine. Hemos hablado de nutrición. ¿Qué hemos hablado? Nutrición. Que es muy importante. Wow. Y luego, Si no podemos implementar nutrición para el peso, ¿no? Implementación. ok, correcto. Ujú. ¿Y con qué más? Este era un bebé de 8 meses que no comió el día que empezó con este cuadro. ¿Y cuántos días pasó? 8 meses. Ujú. Ya sabemos que los pacientes que están en hospitalización, aparte del tipo de enfermedad que tengan y por la enfermedad van a tener un metabolismo energético negativo. Entonces son pacientes que van a perder más kilocalorías de lo que regularmente un paciente normal perdería. Y si a esto le sumo que no estoy dando suficientemente este recurso, pues es probablemente imposible que se recupere. Ahora es un paciente con enterotomía. ¿Qué tan importante aquí es la albúmina o no? ¿Y cuál es el principal fuente de albúmina en los pacientes? La nutrición. ¿Y por qué es importante esta albúmina? Cicatrización, dijiste. ¿Qué más? ¿De qué? Transporte de moléculas. Pues de todos los medicamentos que les zampamos. Ujú. Entonces, importantísimo, ¿no? Sí, completamente. Y otra cosa. Y por eso era también mi duda, porque dije, este gato no me acordaba de que tenía sonda, no le teman a una sonda nasogástrica en gatos, también se usan, ¿sí? Ajá. Es importante, no necesariamente todo tiene que ser esofágico, a menos en los pacientes litidosos que vamos a tener que dejar esa sonda por mucho más tiempo. Pero en estos pacientes perfectamente puede estar utilizado esta sonda. Ahora, un paciente con gastrotomía está justificado y se puede poner una sonda alimentaria. Sí, no, ¿por qué? ¿Ah? Pero no. En caso de que presente dilatación gástrica por la incomodidad intestinal por esta elevación. Un factor importante, pero un paciente con gastrotomía, ¿este paciente tenía gastrotomía o solo era enterotomía? Eso fue gastroenterotomía. Tenía gastro y enterotomía. Entonces, ¿podemos poner sondas nasogástricas en un paciente con gastro y enterotomía? Sí, ¿no? ¿Sí? Si resuelves la parte de la alimentación de una vez y estás haciendo el estómago. Ahora hay que colocarla bien. No la metan hasta el duodeno, ¿no? Por eso es importante medirla y hacer esta revisión constante de dónde está esta sondita. Pero ya hemos hablado más o menos que un gato no es tan recomendable atravesar el... Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué es eso? Nasoesofágico. ¿Para qué me meto hasta el estómago? Si es un paciente que tiene buena motilidad, etcétera, etcétera. En caso de que estoy viendo hipomotilidad y no he podido controlar esa hipomotilidad porque no he sabido darle, porque ya revisé electrolitos, ya sé que revisé dolor, ya revisé glucemia, ya revisé temperatura. Puede ser hasta por todos esos- manipulación. Exactamente, entonces, ok, sería nasogástrica, ¿no? Pero si no, si el estómago está funcionando al 100, ¿para qué la meto hasta el estómago? Lo dejo esofágico. Una pregunta.
En estos casos, no manches. Es darle espacio a la mujer. Lo refiero como al manejo. Gracias. Hable. Digamos, Más acá. Que no le oigo. Acérquesela. Ya, bien. ¿Ahora qué? ok, entonces, nosotros como enfermeros que nos toca el manejo y la alimentación de los pacientes, Correcto. en el caso de los gatos, para poner sondas naso... Gástricas. Ajá, o esofágicas. Ajá. Ahí tenemos como el asunto del diámetro de la sonda y el alimento que se le está dando por las conclusiones que tienen. Entonces hay que hacer el alimento más licuado, más líquido, incrementando el volumen, entonces tenemos que jugar mucho con esos cálculos. ¿Cómo hacemos en esos cálculos? Primero, utilizar un alimento que sea lo más fácil disuelto. Hasta la vez, Es que en otros países sí hay, pero aquí no. Pero Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya el casi. Royal Canin. Entonces ya van a llegar pronto. Este año llegan. Entonces es importante, pero ok, si yo no puedo estar ahorita alimentando a mi paciente con esa dieta, aunque no se va a decir, es que sumamente chiquita no va a pasar, bueno, ni van a intentar. Pero igual se le puede dar glutamina. Exacto. se puede hasta Exacto. meter con un endoscopio. O sea, hay que, no, en serio. Hay que ver cómo se hace. Entonces es importante. Y de hecho la colocación de estas ondas en gatos es muchísimo más fácil que en perros. La situación es que no estamos acostumbrados y yo entiendo, o sea, ahí tenemos un problema con las dietas, pero se puede hacer, se pueden hiperlicuar y si no conseguir la cosa esta más pregona que haya para que queden, o sea, los shakes estos de hierbas o de lechugas y todas estas cosas, o sea, en verdad yo los he hecho y quedan completamente licuados. No puedo decir que una D no queda completamente licuado para poderlo pasar, claro. Como Ahora un que no ensure, digamos. tenemos, ¿ah? Como un ensure, digamos. Exacto. ahí va mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes del uso del churri? De ahí, el asunto es que no está diseñado exactamente para eso y también entiendo que tiene lactosa, ¿verdad? Entonces, sí. Si estuviera en la jungla, sí, dele. Pero si tenemos mejores opciones, busquemos mejores opciones. Pero yo creo que buscar una manera de licuar más esos alimentos. O esperarnos a que lleguen los de Royal Canin, que los traen licuaditos desde la fábrica. Y esos hasta se le pueden poner una bomba de jeringa y estarlo poniendo, o hasta una bomba de infusión, bueno, mejor la de jeringa, estarle así, chuchuchu, para ir lentito y estar lentamente, no, estúpido, estar paulatinamente alimentando a la mascota. Y ya, listo, solucionado. ¿Alguien más? Ahora sí, ¿qué pensamos con respecto al billo? Se le estuvo dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 7 por 3, 21 mililitros al día de billo al perro, gato, de 8 meses y de 2 kilos. Ajá. Junto con la comida, que la primera vez se le dio 75% de la ración en lugar de 25. Porque en lugar de 10 gramos se le dieron 30. Ujú. ¿Qué pensamos? Mariana, ¿qué piensas acerca del billo? Como microalimentación después de cualquier cirugía gástrica se le puede usar. Lo que pasa es que yo había leído que después de algún procedimiento así, lo que se puede usar es de 0.5 ml. Poco volumen. Muy poco volumen y está 3 horas. Ok. ¿Y dónde leíste eso? Ahí mismo la página En la página billo. Ok. Es algo que hay que tener en mente. No tiene, por ejemplo, glutamina, el billo, ¿verdad? Lo que tiene es grasa y proteínas y huele a Choco Crispies por alguna razón. Sí. O sea, se usa como que si fuera un alimento. Correcto. Y aquí que estamos llenando de volumen un tracto gastrointestinal que no se está moviendo bien exactamente y que no está preparado para absorber eso. Y no tenemos glutamina, ¿verdad? Deberíamos en lugar de dar billo, dar glutapac o dar otra forma de glutamina en microalimentación y listo, acabó el problema. Sí, está 100%. Yes. Yo no sé, esa es una discusión que podemos tener, pero para mí no hay ninguna evidencia médica en ningún lugar donde diga que... No es cierto, en el No, billo. pero de hecho, dicen que no sustituye
billo En el sitio web de Billo, dice. se utiliza más que todo como para reactivar todo el sistema gastrointestinal post-quirúrgico, pero no sustituye el mal. Ajá, lo que habría que ver es ya sobre qué se basan ellos, quienes Para lo venden. restituir ese. Exacto. Exacto, pero o sea, ningún artículo Aprobado de Bayer. evidencia de gastronomía o de alimentación de un paciente con anorexia prolongada y postquirúrgico gastrointestinalmente dice, utilice billo Ujú, o utilice suplementos que tenga todo lo que tiene el billo. que son, Entonces, eso es bien interesante porque digo, es un producto que, por supuesto, las casas comerciales van a querer que les compremos hasta lo que no, ¿no? Pero, ¿dónde está sustentado eso? correcto. Ahora bien, no es un mal producto, pero en este caso hay cosas mejores que podemos utilizar. Glutamina sí tiene evidencia médica y justamente también es bien importante hablar de la cantidad, ¿verdad? Y velocidad en la que se administra la glutamina. Entonces, eso sí tiene evidencia que favorece justamente la microalimentación de las vellosidades intestinales. Y si hay estudios científicos que comprueban eso, que esta molécula realmente, porque lo que queremos hacer es que estas microvellosidades no se pierdan, ¿sí? Y si estas microvellosidades no tienen que comer, se van a morir. Ujú. Y tras de todo ya le dimos un trancazo al microbioma, ¿no? Que existe ahí justamente para poder tener este tipo de nutrición. Entonces, mi pregunta es, ¿los probióticos estarían indicados en este tipo de pacientes y no por qué? Ya qué dosis y qué probióticos, pues tenemos un montón en el mercado, ¿verdad? Entonces ya cada vez, si yo pongo estas preguntas sobre la mesa, pues no terminamos, No. porque hay que buscar primero esta información, dos, saber si los productos que tenemos disponibles es la bacteria que regularmente se recomienda, ven, no es fácil, y a nosotros se nos hace bien fácil nada más ponerle gabapentina. ¿Ustedes qué piensan, chiquillos que están conectados? ¿Dónde mierdas están? Ahí están. ¿Probióticos, sí o no? ¿Qué pasa? Que de hecho, también leí que la vitamina tiene que dar cada hora como microalimentación. Ajá. No cada 6, Entonces ya de a eso poquitos. es sumamente importante y si alguien tiene duda, le digo, oye, ¿cómo era lo de la vitamina? Ah, mira, se tiene que dar así. Y de esa manera vamos aprendiendo todos, ¿sí? Ujú. No sé si en el PLOMS viene, ¿verdad? ¿Cómo diferente? Ahora hay que ver si este artículo De hecho, mata el PLOMS. uno de los artículos que tiene al Ah, buenísimo, ¿no? Probablemente sí, entonces. Algunos de los que están conectados, que no les creo ni papa que están conectados, ¿qué piensan de los probióticos? ¿Qué dices, Sofi? de 0.5 gramos kilo día, de 2 a 3 veces por día. Ah, ok. ¿Hizo algo? Y ¿Qué? habría que buscar ese artículo de cuándo es y ver qué sustento tiene. O sea, yo siempre lo pongo cada 4 o 6 Ah, meses. Valerie White levantó la mano. ¿Cuál es? Yo también la había levantado, pero sí, yo lo que iba a decir es que sí se hubiera empezado tal vez con vitamina. Ok, gracias, Lore. Valerie. Estaba pensando si los probióticos tendrán algún tipo de efecto preventivo en la translocación bacteriana. Bueno, son parte de la barrera, pero también hay barrera de células, ¿verdad? Y fosfolípidos y así. Pero ese tipo de pregunta, Valerie, es justamente la que hay que traer a la mesa. Ujú. Porque yo sinceramente no te lo puedo responder. Sí, es decir, Yo no he sabemos. leído ahorita un artículo actualizado en donde diga, el manejo nutricional de un paciente con gastrotomía y enterotomía se recomienda sí o no, porque eso lo vamos a encontrar en ese tipo de artículos. Si no está Soto, para preguntarle, que es la que más actualizada podría estar en ese tema, ¿no? Para saber qué es lo que podemos hacer. Entonces, si se fijan, es un manejo interdisciplinario que valdría la pena indagar para poder responder eso, ¿no? Porque efectivamente, son bacterias, no están asociadas como estas bacterias malignas que son las menos que tenemos en nuestro microbioma, pero podría ser una posibilidad. Ujú. Entonces, ese es el punto, hacer estas preguntas para mejorar nuestra manera de abordar estos casos, ¿no? Y no nada más quedarnos billo para siempre. Sí. Pero buena pregunta, Valeria. Hay que investigarlo en tu fin de semana. Listo. Muy bien.
Entonces, en Que resumen, lo buscamos. con este caso, debimos haber mantenido una analgesia intravenosa con dexmedetomidina y ketamina, que lo tenía bien. Debimos haber estado pendiente de la bulimia, debimos haber cuidado mejor la parte de la nutrición. Pudimos haber hecho hemogramas de control para hacer un abordaje con una segunda dosis de antibiótico. Al ingresar el paciente debió haberse restablecido hemodinámicamente antes de pasarlo a cirugía. Y ya, eso es todo lo que hemos concluido de momento. Ahora nos quedan 10 minutos, pero en 10 minutos no vamos a ver otro caso. Entonces, si tienen algún otro comentario y así, más bien me avisan, si no para terminar la sesión, para subir la sesión a mi canal de YouTube. Más bien salimos un poco temprano. ¿Qué opinan de la Emanem? Hello. Ok. Sí, la lista estaba ahí. No de ellas. ¿Me la pasas? Igual yo no les creo mucho que estén escuchando, pero bueno. Yo sé que está anotado. A usted sí le creo, Loreto. ¿Qué es lo que sea? Más bien, perdón por no ir. La idea, lo que me gustaría como hacer probablemente es que la próxima que presenten un Emanem, esta fue como la demostración, ¿no? Por eso no se pidió que estén ni nada. La idea es que en el próximo Emanem, con anticipación, se diga, vamos a discutir este caso por X o Y razón y este paciente tiene un diagnóstico del gusano barrenador. Entonces, no sé. Entonces, Hoy llamé y vamos no, todavía no tengo a que cada quien busque como los artículos o que busque información al respecto para que entonces aquí lleguemos y sea algo enriquecedor, de decir, oye, sí, yo leí este artículo y fíjate que esto y esto y esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer y esto funciona así y acá y demás. La intención es que cada caso que discutamos no nada más podemos como, ay, sí, todo lo que se hizo mal, ¿verdad? O sea, es, ok, se hizo mal, pero que estoy aportando yo para que se hagan mejor las cosas. Y yo no soy yo ni Juan Carlos, son todos ustedes. Entonces, sí quisiera que en la próxima, porque ese es una manera, es en México, no, una pequeña diferencia ahí. En México, cuando tenías que presentar una manera, era lo peor que te podía pasar, porque era un caso donde tú la habías cagado, tenías que presentar tu caso y esperar que todos los residentes, internos y académicos, o sea, más de 60 personas, vieran tu caso y la cagada que hiciste, ¿no? Y decirte, ¿y por qué no pensaste esto? ¿Y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué bla? ¿Y por qué tal? Y entonces era justificarlo. Y sí, decir, esto sí fue un error. Y esto fue por esto y esto y esto. Ah, ok. No, esto no fue un error. Pero sí, sí fue un error porque fíjate que en el último artículo dice que entonces es tu diagnóstico, pero de eso se trata una manera. No vamos a hacer tan así, porque se siente horrible. Yo no estoy tan de acuerdo que se tenga que llevar esa metodología, pero sí estoy de acuerdo que tenemos que discutir clínicamente. Es una pregunta tan válida decir por qué utilizaron gabapentina con metadona. Y sin pena, ¿eh? O sea, es así. Y a mí, espero que a todo el mundo diga, ok, la próxima vez que vean gabapentina con metadona, digan, ¿es necesario usarlo? Sí, no, ¿por qué? Ok, sí. Ya hablamos, es de precaución, se le está dando el seguimiento y el monitoreo adecuado a este paciente que tiene el estado mental tan deprimido. De eso se trata. Entonces, me gustaría mucho que estudiemos para la próxima. Valerie Les damos el levantó tema la por mano. ello para que puedan leer y ustedes traerlo. O sea, también es súper padre, ¿no? Que digan, ah, acabo de encontrar este artículo nuevo, no sé qué, y nos lo comparten a todos. Ajá, ahora bien, las próximas veces que van a presentar el próximo M&M va a ser a cargo de las personas que no les tocó en este calendario de rondas médicas. ¿De acuerdo? Por tanto, la próxima reunión M&M va a quedar a cargo del doctor Julio César Pineda Meléndez. Julio César, levante la mano. Levantó la mano. Loreto, no seas zapasa. Ok. Listo. Valerie, ¿cuál era tu pregunta? No, es para agregar a lo que se dice, que sí, había muchas cosas, pero el tiempo de todo eso me gusta poder aprender de cada caso y así cada cosa
Muchas gracias por el tiempo y el aprendizaje. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, chiquillos. No se mojen, vayan con cuidado. Dios los bendiga. Chao.